¿Te has preguntado alguna vez cómo ciertos objetos atraviesan el tiempo sin pertenecer a él? En excavaciones silenciosas, bajo capas de tierra que guardan milenios de olvido, los arqueólogos encuentran artefactos que parecen fuera de lugar en la historia misma, partes que no deberían existir allí, objetos que desafían fechas, técnicas y consensos, como si alguien, en algún remoto momento del pasado, había dejado un mensaje fuera de lugar, esperando ser encontrado de nuevo. Estos hallazgos no gritan, susurran, y tal vez por eso se sienten tan incómodos, porque no llegan con respuestas listas, pero con interrogantes que corroen las certezas, desafían la narrativa lineal que aprendimos en la escuela, ese que dice que la humanidad evolucionó a pasos predecibles, siempre de lo simple a lo complejo, de lo crudo a lo refinado. Pero, ¿y si esta historia está incompleta? ¿Qué pasaría si las civilizaciones antiguas supieran más de lo que creemos? En diferentes partes del mundo, los objetos aparecen en contextos imposibles, metales donde no deberían existir, mecanismos sofisticados enterrados en épocas consideradas primitivas, estructuras que requeriría cálculos demasiado avanzados para su época oficial. Cuando estos objetos salen a la luz, sucede algo curioso. El silencio. Se presentan informes, se suavizan hipótesis, y lo que no encaja es etiquetado como una anomalía. No porque se haya entendido, sino porque me molesta demasiado. Porque aceptar estos descubrimientos requeriría revisar no solo las fechas, sino la percepción misma de quiénes somos y de dónde venimos. Hay algo profundamente humano en este malestar. Siempre hemos buscado la seguridad en las narrativas que nos explican. Ellos trabajan como mapas de interiores, pero cuando aparece un objeto imposible, este mapa falla, la brújula giros, y estamos invitados a enfrentar una posibilidad inquietante. Tal vez el pasado sea mucho más complejo, inteligente y misterioso de lo que nos atrevemos a admitir. Este vídeo es una invitación a este viaje, no negar la ciencia sino ampliarla, para ver hallazgos arqueológicos, como piezas de museo, pero como espejos. Espejos que reflejan una humanidad antigua quizás más despierta, más conectada, más atrevida que los libros suelen mostrar. Si sientes en silencio que ciertas cosas no son solo coincidencias, tal vez esto sea, es hora de escuchar con más atención. Permítete quedarte, permítete cuestionar, porque algunos misterios no surgen para ser inmediatamente resuelto, sino recordar algo que el alma reconoce antes que la mente. A lo largo de este camino descubrirás objetos que desafían las explicaciones simples, artefactos que parecen atravesar eones como semillas arrojadas a través del tiempo. Y la pregunta, lo que queda no es solo cómo se hicieron, sino por qué. ¿Qué nos prueban todavía? Decir, si estamos dispuestos a escuchar. Respira hondo, porque el viaje apenas comienza y el siguiente paso podría cambiar todo lo que crees sobre el pasado. Más de lo que imaginas. Con cuidado. En 1901, unos buzos griegos exploraron los restos de un antiguo barco hundido en el mar Egeo, cuando encontraron algo que no tenía ningún sentido. Entre estatuas rotas y ánforas corroídas por la sal, surgió un bloque fragmentado de bronce, tomado por engranajes muy finos. A primera vista, parecía simplemente un montón de metal desnudo. Valor. Pero ese objeto, silencioso y oxidado, guardaba un secreto que apenas comenzaría a revelarse, entenderse décadas después. Cuando los fragmentos se analizaron más de cerca, los investigadores se dieron cuenta de algo inquietante. Esta no era una escultura ni una herramienta ordinaria. Fue un mecanismo, un complejo sistema de ruedas dentadas, ejes e inscripciones microscópicas. Con el tiempo, los exámenes de rayos X revelaron más de 30 engranajes interconectados con precisión matemática. El objeto llegó a ser conocido como el mecanismo de Antiquitera. La ciencia guardó silencio por un momento, porque ese artefacto data de hace más de 2000 años. Según todo lo que se creía hasta entonces, mecanismos de este nivel de sofisticación surgiría en la Europa medieval, más de 1000 años después. Relojes astronómicos, cálculos de ciclos celestes, predicciones de eclipses. Todo ello teóricamente pertenecería a una era mucho después. Y sin embargo,
Aquí había pruebas materiales de que alguien en el mundo antiguo dominó los engranajes diferenciales y los cálculos astronómicos avanzados. Los científicos descubrieron que el mecanismo era capaz de predecir eclipses solares y lunares, seguir el movimiento de los planetas conocido en la época e incluso calcular ciclos olímpicos. No fue solo una herramienta, era una computadora analógica, el primero en la historia, según muchos investigadores. Pero esta conclusión provocó más inquietud que alivio. Si existiera este nivel de conocimiento, ¿dónde estaba escondido? ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué este conocimiento parece desaparecer poco después? La narrativa oficial intentó resolver el malestar calificando el objeto de caso aislado, un genio perdido en el tiempo, una excepción improbable, pero no surgen excepciones. Salir de la nada. La tecnología no florece en el vacío. Para que existiera un artefacto como ese, era un ambiente intelectual avanzado, tradición matemática, transmisión de conocimiento y, sobre todo, continuidad. Sin embargo, esta continuidad no aparece en los registros históricos conocidos. Es como si una biblioteca entera había sido borrada, dejando solo un libro quemado por la mitad. El mecanismo de Antikythera no encaja porque sugiere algo más grande, un pico de conocimientos que no deberían estar ahí, seguidos de un profundo olvido. Este tipo de hallazgos nos obliga a mirar el pasado con más humildad. Quizás la historia de la humanidad no sea una línea recta ascendente, sino una serie de olas. Las civilizaciones que florecen alcanzan altos niveles de comprensión y por razones que todavía no lo entendemos, del todo, colapsan. Guerras, desastres naturales, el cambio climático o el simple borrado cultural pueden haber absorbido todo el conocimiento. Y aquí viene la reflexión más desconcertante. Si un solo objeto lograra cruzar el tiempo y llegar hasta nosotros casi por accidente, ¿cuántos otros no llegaron? ¿Cuántos mecanismos, mapas, instrumentos e ideas se han perdido para siempre? ¿Cuántos permanecen enterrados esperando? ¿Alguien hizo la pregunta correcta en el lugar correcto? El mecanismo de Antikythera no es solo una curiosidad arqueológica. Él es un recordatorio, un susurro metálico del pasado que dice que quizás hemos subestimado nuestros ancestros, que la inteligencia humana no es un privilegio de la modernidad, y que el conocimiento puede ser tan frágil como poderoso. Cuando miras este objeto, no estás mirando solo un equipo viejo, es enfrentar la posibilidad de que la historia que contamos sobre nosotros mismos sea solo una versión simplificada, una historia cómoda, pero incompleto. ¿Y si este no es un caso aislado? ¿Qué pasaría si otros objetos imposibles estuvieran dispersos por el mundo, esperando ser revelados? ¿Que el pasado sabía mucho más de lo que estamos dispuestos a aceptar? Quizás el próximo hallazgo haga que esta pregunta sea imposible de ignorar. En 1936, en las afueras de Bagdad, un hallazgo aparentemente sencillo empezó a perturbar arqueología. En un sitio cercano al antiguo sitio de Kuyut Rabu, los arqueólogos encontraron una pequeña vasija de barro. Nada que llame la atención a primera vista. Pero en su interior había un cilindro de cobre, una varilla de hierro y restos de una sustancia. Ácido. Separados, eran solo materiales comunes. Juntos formaron algo inesperado. Décadas más tarde, cuando el objeto se estudió más detenidamente, surgió la hipótesis de que nadie quiso decirlo en voz alta. Funcionaba como una batería, una celda electroquímica primitiva, capaz de generar corriente eléctrica. El artefacto pasó a ser conocido como el Batería de Bagdad. Y de repente el pasado adquirió un brillo inquietante. La datación sugirió que el objeto podría haber sido fabricado entre el 200 a.C. y el 200 d.C., durante el periodo de nacimiento. El problema era simple y profundo al mismo tiempo. La historia oficial afirma que la electricidad solo comenzó a entenderse y aplicarse científicamente en el siglo XVIII. Antes de eso, no había cables, motores ni teorías. Pero había un dispositivo que, cuando se llenaba con vinagre o jugo de uva fermentado, producía un pequeño voltaje medible. Las pruebas no dejaron dudas. Réplicas modernas, construidas con el mismo materiales, electricidad generada. Poco, es cierto,
pero suficiente para provocar reacciones, productos químicos. Y esto planteó una pregunta desconcertante. ¿Por qué alguien necesitaría electricidad hace 2000 años? Algunos han sugerido que la batería podría haberse utilizado para galvanizar, un proceso de revestimiento metálico. Esto explicaría ciertos artefactos, antiguos cubiertos de finas capas de oro, tan uniformes que parecen aplicadas con técnicas modernas. Otros usos rituales propuestos, tal vez para crear shocks leves en ceremonias religiosas, interpretados como manifestaciones divinas. Y hay quienes sostienen que el objeto ni siquiera tenía propósito eléctrico, siendo solo un contenedor simbólico. Pero aquí está el quid de la cuestión. La forma sigue a la función. Y esa combinación de cobre, hierro y ácido no aparece por casualidad. Revela intención, conocimiento empírico, experimentación. Aunque los antiguos no entendían la electricidad como la entendemos hoy, sí podrían saber que esa combinación produjo un efecto, una fuerza invisible, un fenómeno repetible. Después de todo, la ciencia no nace ya hecha. Comienza como curiosidad, ensayo, error y observación, exactamente como lo ha hecho siempre la humanidad. Aún así, el objeto permanece en un área gris. Muchos libros de texto solo lo mencionan de pasada, si es que lo hacen. Otros lo ignoran por completo. Se siente demasiado incómodo para encajar en la cómoda narrativa de un pasado tecnológicamente ingenuo. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cuántos descubrimientos antiguos han sido reinterpretados o simplemente descartados? ¿Solo porque no se ajustaba al modelo aceptado? ¿Cuántos artefactos fueron clasificados como rituales? ¿Solo porque su función práctica parecía imposible para su época? La batería de Bagdad nos obliga a aceptar que el conocimiento humano puede haber surgido de formas no lineales. ¿Qué ideas pueden haber aparecido, desaparecido y reaparecido, siglos después con nuevos nombres? La electricidad, en este contexto, no sería un invento moderno, pero un redescubrimiento. Hay algo poético en esto. Imagínese manos antiguas, experimentando con metales, líquidos, observando reacciones sin saberlo, explicar teóricamente lo que vieron, pero aprendiendo de la experiencia. Una ciencia silencioso, sin ecuaciones, pero profundamente funcional. Y quizás lo más inquietante sea esto. Si aceptamos que la electricidad era conocida, todavía que de manera rudimentaria necesitamos reevaluar otras capacidades del mundo antiguo. Iluminación, tratamientos médicos, técnicas de conservación. Se abre cada posible respuesta. 10 nuevas preguntas. La batería de Bagdad no anuncia una revolución tecnológica. Susurra continuidad humana. La misma curiosidad que hoy mueve a laboratorios y universidades ya latía en las civilizaciones los viejos. Simplemente se expresó de otra manera. Y si esta pequeña vasija de barro logró cruzar el tiempo llevando un secreto tan poderoso, ¿cuántos otros objetos similares no han sido rotos, derretidos o olvidado? ¿Cuántas chispas del pasado se apagaron antes de ser vistas? Quizás el próximo objeto imposible no tenga que ver con engranajes o electricidad. Quizás afecte a algo aún más sensible, el origen mismo del conocimiento humano. En un altiplano de Bolivia, a más de 1,800 metros sobre el nivel del mar, descansa un conjunto de ruinas que desafían cualquier noción cómoda sobre tecnología antigua. Allí, cerca del lago Titicaca, se encuentra Puma Punku, un arqueológico que parece haber sido olvidado por el tiempo pero no por la perplejidad. A primera vista, no son más que bloques de piedra dispersos, pero solo mira con atención para darte cuenta de que algo allí no encaja. Las piedras no son irregulares, son precisos, ángulos rectos, perfectos, cortes milimétricos, superficies planas como si hubieran sido mecanizado por máquinas modernas. Algunas piezas encajan como si fueran partes de un enorme rompecabezas tridimensional, diseñado con rigor matemático. El material utilizado es andesita, una roca volcánica extremadamente dura. Aún hoy, trabajando este tipo de piedra requiere herramientas industriales con puntas de diamante. Sin embargo, según la cronología aceptada, Puma Punku habría sido construido por una civilización que,
No tenía escritura, metalurgia avanzada ni una rueda funcional para transporte pesado. Y aún así, hay bloques que pesan decenas de toneladas, transportado por kilómetros, corta con precisión quirúrgica, y encajan tan perfectamente que una hoja de afeitar no cabe entre las uniones. La explicación tradicional intenta suavizar el impacto. Se habla de martillos de piedra, arena, abrasividad, mucho tiempo y fuerza humana colectiva. Pero cuando los ingenieros modernos analizan las estructuras, algo no encaja. El nivel de estandarización sugiere una producción en serie, repetición exacta, como si hubiera moldes o planos técnicos, no improviso. Algunos bloques en forma de H tienen canales internos, orificios y huecos simétricos idénticos, como si estuvieran diseñados para conectarse a otros componentes. Esto plantea una pregunta desconcertante. ¿Conectarse para qué? No son solo piedras apilados, son elementos modulares. Y luego vuelve a reinar el silencio, porque aceptar que Puma Punku requería herramientas avanzadas implica admitir que es posible que el conocimiento tecnológico haya existido mucho antes de lo que aceptamos. O peor, que fue perdido. Hay algo profundamente simbólico en estas ruinas. No se elevan hacia el cielo como las pirámides. Parecen desmontados como si alguien había interrumpido el trabajo o había esparcido deliberadamente los pedazos. Algunos mitos. Los lugareños hablan de una gran catástrofe. Otros dicen que los dioses caminaron hasta allí y se fueron, dejando todo atrás. La ciencia tiende a ignorar los mitos, pero estos conllevan una memoria cultural. Y cuando el mito y la evidencia material comienza a tocarse, el malestar aumenta. Porque Puma Punku no parece el comienzo de una tradición arquitectónica, pero el final de la misma. No vemos evolución gradual. Vemos una sofisticación abrupta, seguida de abandono. Esto va en contra de la idea de progreso lineal. Sugerir ciclos. Subir. Alcanzar su punto máximo. Caer. Quizás esa civilización tuvo acceso a técnicas que no sobrevivieron al colapso social, climático o simbólico que lo destruyó. Quizás el conocimiento se concentraba en pocos expertos. O tal vez nunca se transmitió por escrito, solo por la práctica. Directo, lo que lo haría extremadamente frágil con el tiempo. Cuando miramos a Puma Punku, no estamos mirando solo piedras antiguas. Estamos ante una cuestión viva. Como seres humanos, tenemos dificultades para aceptar ese algo, ese haberse perdido para siempre. Preferimos creer que hoy sabemos más, que somos la cumbre, pero estas ruinas sugieren algo más. Sugieren que la inteligencia humana ha florecido antes, de diferentes maneras, con otras prioridades, otras tecnologías y otras interpretaciones del mundo físico, y que tampoco todo lo que fue creado sobrevivió para ser recordado. Quizás el mayor error sea imaginar que el pasado era simple, quizás simplemente guardó silencio. ¿Y si Puma Punku es solo un fragmento, un vestigio de algo mayor, extendido, por otros continentes, esperando ser reconocido, como parte del mismo enigma? Si esto es cierto, el próximo objeto imposible puede no ser pequeño ni pasar desapercibido. Puede que sea demasiado grande para seguir siendo ignorado. En el corazón de Nueva Delhi, en medio del histórico complejo Qutb Minar, se levanta una columna que desafía no solo al tiempo, sino también a la propia metalurgia moderna. Conocida como el pilar de hierro de Delhi, esta enorme estructura de hierro tiene más de 7 metros de altura y pesa alrededor de 6 toneladas, que lo hace realmente imposible. No es tu talla, es tu estado. No se oxida. Durante más de 1600 años, expuesto a la lluvia, el calor, la contaminación y los cambios, condiciones climáticas, la columna permanece prácticamente intacta, sin revestimientos modernos, sin protección química, puro hierro, erigido en una época que, según los libros, no era dómina las aleaciones metálicas avanzadas. Los estudios revelaron algo sorprendente. El hierro de la columna tiene una composición inusual, rico en fósforo y casi sin azufre ni manganeso. Esta combinación creó una capa pasiva microscópica que protege el metal de la corrosión, un efecto que los ingenieros modernos
solo entendieron siglos más tarde, con el desarrollo de la ciencia de materiales. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿fue esta oportunidad o conocimiento? La explicación oficial sugiere que los antiguos herreros indios llegaron a esta composición mediante ensayo y error, acumulando conocimiento empírico a lo largo de generaciones. Pero esta respuesta, aunque cómodo, no disipa el asombro, porque la precisión necesaria para repetir esto, dar como resultado una pieza tan grande, requiere un riguroso control de temperatura, atmósfera y proceso. Algo sumamente difícil incluso hoy en día. No estamos hablando de una hoja pequeña, estamos hablando de toneladas de hierro fundido, moldeado y montado a la perfección. Las inscripciones en sánscrito indican que la columna estaba dedicada a un gobernante, tal vez en siglo IV d.C., pero no explican el cómo, no describen el método, no dejan manual algunos, como si el conocimiento estuviera tan integrado en la cultura que no fuera necesario registrado, o como si fuera demasiado restringido para ser liberado. Y luego viene el inquietante contraste. Durante los siglos posteriores, el mundo perdió la capacidad de reproducir algo similar. La metalurgia europea medieval luchó contra el óxido, la fragilidad y las impurezas. El secreto parecía olvidado, como si se hubiera cerrado una puerta. Esto nos lleva a una reflexión incómoda sobre el progreso. Quizás el avance humano no sea una escalera continua, sino un mosaico. Algunas piezas piérdete, otros reaparecen con nuevos nombres. El conocimiento no está garantizado. Él es frágil y depende de los contextos sociales, culturales y espirituales para sobrevivir. Cuando miras el pilar de hierro, no estás viendo solo un monumento. ¿Ves? Un recordatorio silencioso de que la ciencia no pertenece a una era específica. Ella pertenece a la curiosidad humana, y esta curiosidad ya existía plenamente en las civilizaciones antiguas. Aquí vale la pena un descanso. Si algo dentro de ti está despertando, si estos descubrimientos hacen eco de una, sintiéndote difícil de explicar, quédate hasta el final, porque la respuesta que buscas puede no estar en un solo objeto, sino en el patrón que comienza a formarse. El pilar de hierro nos obliga a aceptar una posibilidad incómoda. Nuestros antepasados tal vez comprendido ciertos principios de la naturaleza de una manera más integrada, menos fragmentado. No separaron ciencia, espiritualidad y práctica cotidiana como lo hacemos nosotros. Hoy, todo era parte del mismo tejido, y tal vez por esta razón, mucho se perdió cuando este tejido fue desgarrado por las guerras, colonizaciones, dogmas y olvido. Cuando el conocimiento dejó de ser vivido y comenzó a estar compartimentado. Imagínese cuántas técnicas similares han desaparecido, cuántas aleaciones, procesos, métodos e intuiciones se han borrado sin dejar huellas físicas tan resistente como este pilar. Allí permanece, inmóvil, mientras pasan las generaciones, un testimonio silencioso de un pasado que no pide ser glorificado, solo comprendido. Él no grita antigua superioridad, susurra humildad moderna. Si aceptamos que las civilizaciones antiguas dominaron técnicas que solo ahora estamos empezando a utilizar, entender completamente, entonces necesitamos revisar nuestra relación con el tiempo. El pasado deja de ser un lugar de ignorancia y se convierte en un reservorio de posibilidades olvidado. Y quizás la pregunta más importante no sea cómo lo lograron, ¿pero por qué lo olvidamos? Porque si olvidamos eso, ¿qué más dejamos atrás sin darnos cuenta? El próximo objeto imposible no puede estar hecho de piedra o metal. Puede que esté hecho de algo aún más delicado, un conocimiento que casi ha desaparecido. En 1513, un 1900, almirante otomano llamado Piri Reis presentó al mundo algo que solo se volvería verdaderamente inquietante siglos después. A primera vista, era solo un mapa, antiguo, dibujado sobre pergamino, que muestra partes de Europa, África y América. Pero cuanto más lo estudiaban los expertos, mayor era la sensación de desplazamiento en el tiempo, intensificado. El mapa, ahora conservado en el Palacio de Topkapi, mostraba la costa de América del Sur,
con una precisión que no coincidía con la del siglo XVI. Costas detalladas, proporciones sorprendentemente correcto. Pero lo que realmente desconcertó a los investigadores fue luego la representación de una masa continental al sur, muy similar a la Antártida. El problema es simple y devastador para la cronología tradicional. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, y lo que es aún más importante, su contorno. La realidad real solo pudo cartografiarse en el siglo XX, con el uso de satélites y radares capaces de ver a través del hielo. Sin embargo, el mapa de Piri Reis parece representar esta tierra, sin hielo. ¿Cómo sería esto posible? Al ser interrogado, el propio Piri Reis dejó pistas. En notas en el mapa, afirmó habiendo compilado su trabajo a partir de fuentes mucho más antiguas. Mapas heredados, letras, embarcaciones náuticas de procedencia desconocida, registros que, según él, se remontan a la época de Alejandro Magno, e incluso antes. Aquí, la historia comienza a volverse inquietante, porque si estas fuentes realmente existieron, alguien cartografió el mundo en el pasado, remoto con un nivel de precisión que solo reaparecería miles de años después. Esto sugiere no solo navegación avanzada, sino también conocimientos matemáticos y geodésicos sofisticado, algo que requeriría comprender la curvatura de la Tierra y las técnicas de proyección. Cartografía compleja. Durante el siglo XX, los investigadores analizaron el mapa utilizando métodos modernos. Descubrieron que parecía haber sido dibujado desde una perspectiva aérea elevada, algo imposible sin tecnología de vuelo, o una extremadamente avanzado. Además, ciertas proporciones indican el uso de una cuadrícula global, como si el planeta había sido cartografiado en su totalidad. La reacción de la academia fue cautelosa. Algunos dijeron que fue solo una coincidencia, otros han sugerido interpretaciones exagerado, pero ninguna explicación podría eliminar por completo el malestar, porque el mapa no es una pieza aislada, se suma a otros registros antiguos que parecen contener ecos de conocimientos globales olvidados. Surge aquí una reflexión esencial. Los mapas no son solo dibujos, son síntesis de conocimientos acumulados. Para existen, requieren observación, medición, comparación y transmisión de datos durante un periodo de tiempo. Generaciones. El mapa de Piri Reis, por lo tanto, no solo señala a un hombre genio, sino que a una tradición que le precedió. ¿Y si esta tradición perteneciera a una civilización mucho más antigua? Una cultura que exploraba los océanos cuando creíamos que los humanos apenas agricultura dominada? Una humanidad anterior, tal vez borrada por las catástrofes, acontecimientos globales, cambio climático, o acontecimientos que fragmentaron la memoria colectiva? Esta idea es incómoda porque afecta nuestra identidad. Preferimos vernos como los primeros en comprender el planeta a escala global, como pioneros definitivos. Pero el mapa sugiere que alguien ha hecho esto antes, y desapareció. También hay un aspecto profundamente simbólico en este objeto imposible. El mapa no muestra solo tierra, muestra ausencia, lagunas de memoria, continentes de conocimiento sumergido por el tiempo, así como la Antártida quedó sumergida por el hielo. Quizás el conocimiento antiguo no fue destruido de golpe, quizás se haya fragmentado, diluido, transformado en mitos, leyendas y símbolos, y solo pequeños fragmentos como este mapa sobrevivieron por casualidad, esperando la tecnología moderna finalmente pudo reconocer su extrañeza. El mapa de Piri Reis no requiere que aceptemos teorías extravagantes. Exige algo más difícil: humildad histórica, aceptación de que no lo sabemos todo, de que a la historia humana se le pueden arrancar capítulos enteros, no por conspiración, sino por fragilidad, porque el conocimiento, al contrario de lo que imaginamos, no es eterno. Necesita ser recordado, enseñado y protegido. Cuando una civilización cae, sus mapas piérdete, sus bibliotecas arden, tus rutas desaparecen, y luego, siglos después, alguien encuentra un fragmento, y ya no sabes cómo encajarlo. Si el mapa de Piri Reis es un eco de un mundo olvidado, nos deja con una pregunta que resuena con fuerza creciente.
¿Cuántas otras piezas del rompecabezas están esparcidas por ahí, esperando que dejemos de lado certezas cómodas para ver realmente? Quizás el próximo objeto imposible, Bell no nos muestra una herramienta o un material extraño. Quizás nos muestre algo aún más inquietante, que ya hemos estado aquí, antes, y lo olvidamos. En 1898, durante las excavaciones en una tumba en Egipto, los arqueólogos encontraron un objeto, pequeño, frágil y aparentemente insignificante. De madera, unos 15 centímetros de largo, fue catalogada como un pájaro estilizado sencillo. Nada más. Quizás un juguete ritual. El artefacto se guardaba en un museo de El Cairo y casi olvidado. Pero el tiempo, una vez más, tenía otros planes. El objeto pasó a ser conocido como el pájaro de Saqqara, encontrado en la necrópolis de Saqqara, y que data aproximadamente del año 250 a.C. Durante décadas, nadie cuestionó su clasificación, hasta que alguien decidió mirar con otros ojos, no como arqueólogo, sino como ingeniero. La forma no era la de un pájaro común y corriente. Las alas eran rígidas, simétricas y ligeramente inclinadas. La cola estaba vertical, algo inexistente en las aves, pero esencial en los aviones modernos para la estabilidad direccional. No había plumas, no hubo detalles decorativos, solo forma y función. Cuando el objeto fue analizado bajo principios aerodinámicos, surgió el malestar. La estructura, no parecía simbólica, parecía funcional. Los ingenieros construyeron réplicas del modelo a mayor escala, probado en túneles viento. Ajustó el centro de masa, y el resultado fue inquietante. Con pequeñas correcciones, el modelo se deslizó. Estable, controlable. No batió las alas, pero voló. Aquí surge la pregunta inevitable. ¿Por qué alguien en el antiguo Egipto construiría un modelo aerodinámico, funcional? La explicación tradicional corre al amparo del simbolismo. Dice que el objeto representaría un halcón sagrado, asociado con el dios Horus. Pero eso no explica la falta de detalles, creencias religiosas, ni precisión estructural. Las culturas simbólicas a menudo exageran los rasgos. Divino. El pájaro de Saqqara hace lo contrario. Simplifica, elimina lo superfluo, conserva solo el necesario. Esto no es común en el arte ritual, es común en ingeniería. Una vez más, la narrativa oficial opta por un silencio elegante. El objeto no aparece en los libros. Didáctico. Rara vez se menciona en los cursos de egiptología. Existe, pero no lo es. Integrado. Como si fuera más fácil ignorarlo que explicarlo. Pero piensa por un momento. El antiguo Egipto dominaba las matemáticas, la astronomía, la hidráulica y la arquitectura a niveles extraordinarios. Alinearon las pirámides con una precisión casi perfecta hacia el norte verdadero. Calcularon volúmenes colosales. Planearon estructuras que resistieron durante milenios. ¿Por qué? ¿Sería imposible para ellos la idea de experimentar vuelos? Quizás no hablemos de aviones tripulados. Quizás hablemos de planeadores experimentales, modelos de observación, dispositivos ceremoniales que imitaban algo real, o incluso juguetes científicos, usados para comprender el comportamiento del aire y el viento. La curiosidad humana no necesita motores a reacción para empezar. Aquí la reflexión se profundiza. La historia tiende a asociar la huida con el mito de Ícaro, como si se tratara solo de un sueño poético. Pero, ¿y si detrás del mito hubiera una experimentación real? Intentos, fracasos, aprendizaje. El mito sería solo la memoria simbólica de algo concreto. El pájaro de Saqqara nos enfrenta a una idea incómoda. Tal vez el conocimiento antiguo fue más experimental de lo que creemos, menos atado al dogma, más abierto a la observación directa de la naturaleza. Vieron pájaros, sintieron el viento, probaron formas. Ellos no necesitaban. Llámalo ciencia y practícalo. ¿Qué pasa si este objeto es solo un fragmento de una tradición más amplia? Modelos que no sobrevivieron, experimentos que fracasaron, intentos que fueron abandonados cuando surgieron otras prioridades. Después de todo, el vuelo no era necesario para supervivencia inmediata, pero curiosidad, sí. Hay algo profundamente humano en este gesto. Crear algo que no satisfaga una necesidad básica.
sino un deseo de comprender, de imitar la naturaleza, tocar lo imposible, aunque sea por un segundo. El pájaro de Saqqara no prueba que los egipcios volaran por el cielo, pero esto demuestra algo quizás más importante. Pensaron más allá del suelo. Y eso nos lleva a una pregunta que resuena con cada vez más fuerza a lo largo de este video. ¿Cuántas viejas ideas fueron abandonadas no por imposibilidad, sino por elección? ¿Cuántos caminos del conocimiento quedaron de lado porque el mundo siguió otro dirección? Quizás la historia de la humanidad no sea solo una línea de progreso, sino un jardín de senderos interrumpido. Algunos se reanudaron siglos después, otros olvidados para siempre. Si un pequeño objeto de madera lograra atravesar 2 milenios llevando duda silenciosa, imagina lo que aún podría estar enterrado, no solo bajo la arena, sino bajo nuestras certezas. Y tal vez el próximo objeto imposible no solo desafíe la vieja tecnología, quizás desafíe algo aún más íntimo, nuestra idea de los límites humanos. Entre todos los objetos imposibles jamás descubiertos, pocos provocan tal fascinación, como las calaveras de cristal, tallado y cuarzo transparente, aparecen en diferentes colecciones en todo el mundo, cada una con la misma aura inquietante. Una de las más famosas es la calavera de cristal de Mitchell Hedges. Y él no solo intriga, él desafía. A primera vista, parece simplemente una escultura detallada, un cráneo perfectamente humano, reproducido en cristal de cuarzo macizo, pero cuando los expertos comenzaron a estudiarlo, con instrumentos modernos comenzó la incomodidad. El cráneo fue tallado en una sola bloque de cuarzo, un material extremadamente duro, justo debajo del diamante en la resistencia, y lo más extraño, fue tallado contra el eje natural del cristal. Para quienes trabajan con minerales, esto es casi impensable. El cuarzo tiene líneas internas que, si no se respetan, provocan la rotura del material. Aún así, el cráneo fue moldeado con precisión microscópica, mandíbula móvil, superficies pulido, ópticamente, detalles internos que refractan la luz de forma compleja, creando efectos visuales que parecen intencionales. Según la narrativa tradicional, el cráneo tendría origen mesoamericano, asociado a culturas precolombino. Pero aquí surge el problema. No se conoce ninguna herramienta como esta. Civilizaciones serían capaces de producir tal acabado, ni siquiera con siglos de trabajo manuales. Estudios indican que, si se hiciera solo con abrasivos naturales, el proceso, se necesitarían cientos de años de pulido continuo. Y sin embargo, no hay marcas de herramientas, sin rayones, sin imperfecciones compatibles con técnicas primitivas. Algunos museos, como el Museo Británico, tienen cráneos similares y afirman que son falsificaciones del siglo XIX. Pero ni siquiera estos análisis lo explican todo, porque, incluso con la tecnología moderna, reproducir un cráneo idéntico, con el mismo propiedades ópticas y precisión interna, sigue siendo un desafío técnico considerable. Aquí el objeto se convierte en espejo, refleja no solo la luz, sino también nuestras propias limitaciones interpretativas. Si es antiguo, sugiere pérdida de dominio técnico. Si es moderno, sugiere un nivel de habilidad que no ha sido documentado. En ambos casos, algo no cuadra. También está el lado simbólico. El cráneo humano siempre ha representado el conocimiento, la memoria y la conciencia. En las culturas antiguas, el cráneo era visto como un contenedor del alma, el espíritu, la esencia. Crear una calavera de cristal, un material asociado con la claridad, la energía y la permanencia, parece tener una intención que va más allá de lo estético. Algunas tradiciones afirman que estos cráneos se utilizaban como objetos ceremoniales. Otros hablan de almacenamiento de conocimientos, historias que la ciencia descarta rápidamente, pero que persisten porque algo en estos objetos provoca una reacción visceral. No parecen decorativos, parecen deliberados. Cuando los científicos analizaron cómo se comporta la luz dentro del cráneo, se dieron cuenta de que funciona casi como un sistema óptico. La luz entra, se refracta,
recorre caminos internos y emerge de forma concentrada, como si el objeto estuviera diseñado para interactuar con percepción humana, no solo para ser visto, sino también para ser experimentado. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Y si ciertos objetos antiguos no solo fueran hechos para cumplir funciones prácticas, sino para provocar estados mentales específicos? Para impresionar, para enseñar, para transformar. La arqueología moderna tiende a separar la materia del significado, pero tal vez las civilizaciones. Los antiguos no hacían esta distinción. La tecnología, la espiritualidad y la psicología podrían coexisten en el mismo artefacto. Un objeto puede ser, al mismo tiempo, una herramienta y un símbolo. La calavera de cristal permanece en una zona liminal. No se acepta plenamente. No está completamente refutado. Existe en el incómodo espacio entre lo que sabemos y lo que preferiríamos no explorar. Y quizás ahí radica exactamente su importancia, porque los objetos imposibles no parecen darnos respuestas preparadas. Surgen para poner a prueba los límites de las preguntas que estamos dispuestos a hacer. La calavera de cristal no demuestra una civilización avanzada perdida, pero demuestra algo más sutil e igualmente inquietante: nuestra dificultad para abordar lo inexplicable sin reducirlo ni descartarlo. Nos recuerda que el pasado no era solo funcional, fue simbólico, intencional, profundamente humano. Quizás estos objetos no nos pidan que creamos en narrativas extraordinarias. Quizás estén pidiendo algo más sencillo y difícil, que aceptemos no saberlo todo, que la historia de la humanidad todavía tiene áreas de sombra, y que estas sombras no estén vacías, están llenos de significado. Si hemos llegado hasta aquí, ya no hablaremos solo de engranajes, mapas, piedras o metales. Hablamos de un patrón, un hilo invisible que conecta objetos imposibles a lo largo del tiempo. Un susurro persistente diciendo que el pasado era más profundo de lo que hemos aprendido, y ahora solo queda un último paso: no encontrar otro objeto, pero mirarlos a todos juntos, y preguntar qué están realmente tratando de hacer nosotros. Recuerda, hemos llegado al final de este viaje, pero quizás no al final de la cuestión. Por el camino, vimos engranajes donde no debería haber máquinas, electricidad donde no debería haber energía, mapas de tierras aún desconocidas, piedras talladas con precisión imposible, metales que desafían el tiempo, formas que sugieren vuelo y objetos que parecen hablar directamente a la conciencia humana. Separados están anomalías, juntos forman un patrón, y las normas exigen silencio antes de la interpretación. Quizás el mayor error sea intentar encajar estos objetos en respuestas rápidas. Ellos no eran hechos para esto. Existen como recordatorios de que la historia humana no es solo una secuencia de fechas, sino una memoria viva llena de lagunas, pérdidas y reaprendizajes. El pasado no está muerto. Él simplemente habla en voz baja. Hay algo profundamente espiritual en esta comprensión. La idea de que el conocimiento no pertenece a una época, sino a la propia condición humana, que la curiosidad, la observación y el deseo de comprender el universo siempre han sido regalos. A veces florecieron, a veces fueron interrumpidos, pero nunca desaparecieron completamente. Quizás no seamos la primera civilización que mira al cielo con preguntas. Quizás seamos los próximos en recordarlo. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Manténgase alerta. ¿Por qué? Cuando empezamos a darnos cuenta de que el pasado es más complejo de lo que nos han dicho, algo también cambia en el presente. Nos volvemos más humildes, más curioso, más abierto a misterio. Si sientes que este viaje ha despertado algo latente, regístrate y síguenos, no por costumbre, sino por continuidad, porque este no es un canal de respuestas absoluto. Es un espacio para preguntas que merecen tiempo, silencio y profundidad. Y antes de irte, llévate este último pensamiento. ¿Qué pasa si lo que llamamos avance es solo un lento retorno al conocimiento que la humanidad ha tenido, pero todavía no lo recuerdas del todo? Quizás el final nunca fue un final. Quizás sea solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no ha olvidado.